directamente entre diplomáticos, sino que un tercero ayuda a los estados en controversia a resolver el problema, ¿verdad? El ejemplo, vamos a decir, inicial de este otro método es el de la mediación, ¿verdad? Hay un tercero elegido por las partes o los estados en controversia que al que se le encarga hacer una intermediación, una interferencia, una relación entre las partes para procurar que éstas lleguen a un acuerdo. Un acuerdo, vamos a decir, internacional, ya sea bilateral o multilateral, entre los estados en controversia. ¿Cuáles son las características de la mediación? El mediador, es decir, el tercero, es un tercero imparcial, ¿verdad? No debería de tener vocación por favorecer a ninguna de las partes, sino que es un tercero imparcial. Ese tercero es elegido por las partes. No hay ninguna institución en el mundo, ningún organismo en el mundo o ninguna centro o corte en el mundo que tenga como facultades la de elegir mediadores, ¿no? Las partes en controversia son las que de voluntad eligen esos mediadores. Y esa mediación normalmente se le encarga uno a personas que tienen capacidades, conocimientos de derecho internacional público, obviamente, pero a la vez que tienen capacidades para poner de acuerdo a partes en controversia. Y ese mediador pues coadyuva en ese sentido, coadyuva en procurar encontrar entre las partes algunos puntos en común para mermar las asperezas, para mermar la tensión entre los estados y luego propiciar esa mediación. La diferencia entre una mediación y una conciliación es que el mediador se encarga de preparar una especie de posible acuerdo. Se encarga de preparar una suerte de proyecto de mediación, ¿verdad? En el cual, en cuya preparación las partes no tienen interferencia. Y una vez que tiene ese proyecto de mediación, lo pasa a las partes para que estos la estudien y la analicen, la mejoren, la modifiquen y generen con eso los puntos que más en común puedan alcanzar para resolver la controversia por medio de mediación en vez de por medio de un uso de la fuerza. Entonces, esa potestad que tiene el mediador de preparar un proyecto es una potestad muy especial. ¿Cómo lo va a lograr? Pues conociendo la controversia, ¿verdad? Si el mediador conoce bien la controversia y conoce los intereses de las partes, va a tener la posibilidad jurídica y también de mediación de lograr poner en acuerdo a las partes.
mecanismo que les estaba compartiendo es el de la investigación, inspección o visita. ¿Eso lo escucharon? No, abogado. Lo de la inspección se No, queda abogado. en visita, abogado. Bueno, voy a repetirlo. La inspección, visita o investigación es un mecanismo distinto porque lo que busca es preventivamente o como de forma anticipada ir a un lugar de controversia para que las partes vean en ese lugar de qué manera podrían delimitar ese espacio en controversia o arreglar ese problema en controversia de forma anticipada. Normalmente la investigación, la inspección o la visita no genera de inmediato una solución de la controversia, sino que es un método que ayuda o propicia los demás métodos de solución de controversia, aportándole algo anticipadamente. Estas investigaciones, visitas o inspecciones pueden realizarse entre los estados y esas, una vez que se logran, se comparten entre estados y se utilizan para los otros mecanismos, para ayudar al proceso diplomático o para ayudar al proceso de mediación o para colaborar con la conciliación. Incluso puede ser que esas investigaciones, visitas o inspecciones puedan ser pruebas anticipadas que pueden ser útiles para un proceso arbitral, por ejemplo, o un proceso judicial futuro, ¿verdad? Todo con el ánimo de propiciar una solución pacífica de controversia sin necesidad de que las partes entren al uso de la fuerza. ¿Tienen alguna pregunta? Abogado, Sí. con respecto al mediador, ¿qué proceso realiza profesionalmente esa persona para llegar a ser mediador? Ya que los estados ponen tanta confianza en él, ¿va? Pues mire, normalmente tienen que tener conocimiento del derecho internacional, ¿verdad? Es decir, un mediador, un médico no podría ser un mediador de una controversia internacional pública, ¿verdad? Debe haber un conocimiento del derecho internacional público. Puede ser un abogado, puede ser un diplomático, puede ser un ex canciller, puede ser un expresidente, que con sus conocimientos académicos o con su práctica en la profesión o en la gestión que hayan hecho como funcionarios, pueden tener conocimientos suficientes para poder mediar una controversia, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tener mediadores profesionales del derecho, especialistas en derecho internacional público y que tengan alguna especie de conocimiento de cómo manejar las relaciones políticas internacionales. ¿Quién nombra ese ¿Qué? ¿Quién nombra ese mediador? Las partes en controversia. Abogado, buenas noches. Hola. He escuchado lo que son las etapas, podríamos decir así, ¿verdad? De la mediación. Usted dijo que puede ser que lleguen a conciliación ambas partes o que lleguen a unas dos audiencias para ver si hay conciliación. Bueno, mire, si se termina, ese proceso lo van a elegir las partes, ¿no? De voluntad. Puede ser que las partes digan, vamos a tener un proceso de mediación que dure 3 años. Puede ser que las partes digan, vamos a elegir un proceso de conciliación que dure 2 audiencias, 5 audiencias. Eso van a ser las partes las que van a determinar el proceso o sus etapas. Lo mejor es que las partes le den chance a los mediadores y conciliadores que elijan para que ellos puedan, los mediadores, presentar proyectos válidos, interesantes, razonables, y para los conciliadores que les puedan ayudar a las partes a solucionar la controversia. El tiempo en todo este tipo de asuntos tiene un valor o constituye un elemento
de más importante, y entonces vale la pena que los estados, cuando encargan y confían a un mediador, a un diplomático, a un conciliador, este tipo de solución de controversias, vaya en esa confianza aparejada una tregua de tiempo que tenga sentido, ¿verdad? Que no sea que les dicen, mire, tienen una semana para arreglar un problema que tiene 100 años, ¿entiendes? O sea que los plazos ahí, abogado, son amplios, no son así los plazos que uno... Las partes lo deciden y lo usual es que sean amplios, correcto. Y puede haber sentencia en esas mediaciones, abogado. No, ¿hay sentencia? ni la conciliación, ni la mediación, ni los procesos diplomáticos tienen sentencia, porque quienes participan en ellos son terceros imparciales, pero sin facultades de decidir. Solo ayudan a las partes a resolver la controversia. Las sentencias son la parte final de un proceso judicial, o el laudo arbitral es la parte final de un proceso arbitral. Pero lo que estamos viendo hasta hoy son procedimientos que no terminan por medio de sentencias, ni de laudos. Gracias, abogado. Abogado. De ¿En hecho, qué se quienes basan las intervienen no partes? tienen facultad de decidir, ¿verdad? Abogado, disculpe. ¿En qué se basan las partes para establecer cuál mecanismo de controversia usar? Abogado. Bueno, nos vemos mañana y continuamos. Les pido que revisen la Carta de Naciones Unidas y la Resolución 2625 para que se ubiquen mejor con estos mecanismos. Gracias, abogado. Buenas